Gran trabajo de todos nuestros mobileros, de Nacho Damonte, por supuesto Yali Vares, de Pablo Corso. ¿Quién más me falta? Carla Ricciotti. Carla Ricciotti, Carola Suárez. Gran laburo que hacen todos los chicos de La Nación Más, es un placer. Tomás Díaz Cueto. Hablar de Tomás Díaz Cueto. ¿Qué es de la vida de Tomás Díaz Cueto? ¿Está trabajando? ¿Sigue trabajando acá? Sí, Muy sí, bien, sí, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la sesión volcánica del viernes, que sigue mañana, corregime Cecilia, para el tratamiento de la ley ómnibus, ¿no? Así es, Luis. El atardecer del viernes nos encontró siguiendo de cerca la definición final, 144 a 109 los votos. El gobierno logró la aprobación general de la ley ómnibus, que fue mutando a lo largo del último mes. Y a partir de mañana lo que se va a empezar a definir es punto por punto, artículo por artículo. Una discusión que sin lugar a dudas va a ser en el recinto mucho más caliente que lo que vimos hasta ahora. No la encontramos a Tolosa Paz, ¿no? Denme ese gusto el primer día. Quiero encontrar a Tolosa, porque era como una estadista francesa hablando. Digo, che, ¿fuiste ministra hasta 5? Bueno, sí, se aprobó en general. No hace ni 2 meses que todavía que Tolosa Paz dejó de ser ministra. Hasta el 9 de diciembre del año pasado era la ministra de Desarrollo Social. Bien, se aprobó en general, falta ahora el articulado. Exactamente. Hubo, la verdad, que una desprolijidad, ¿no? No se sabía qué proyecto llegaba, el dictamen completo. La verdad fue desprolijo, cuanto menos. Eso lo señalaron claramente Stolbizer, Manes, que estaba enojadísimo. Sí, Manes, que estaba enojado, fue uno de los discursos más vehementes, podríamos decir, de lo que fue todo 3 días de debate conducidos por Martín Menem, que debutaba en el control. Se la bancó, la verdad que bien, y me parece que también que era algo que cuando uno consultaba resaltaban, fue el modo, todo el tiempo buscando, digamos, desde la educación, desde el respeto. No me parece menor en un contexto muy agitado, de mucha grieta, ¿no? Total. Así que, la verdad que en cuanto a los discursos, en general me parecieron muy pobres. Pobrísimos. Muy pobres. Creo que a tono con el estado de la política argentina. Algunos discursos eran notables, ¿no? El de Germán Martínez, el que cerró por el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, increíble. El propio Sago, el miembro informante de Oscar Sago, de La Libertad Avanza, fue muy pobre. La verdad que si esto es el corazón del gobierno y Sago solo puede defenderlo con algunos adjetivos, era muy pobre. Pero parecían cosas como perlas increíbles. Yo te decía, date el gusto. Escucha, la ministra de Desarrollo Social, de la mitad del gobierno que dejó, 1 de cada 2 argentinos pobres, chicos en estado de marginación absoluta, inflación del 1000%. Así hablaba Victoria Tolosa Paz. Legisladores que van a levantar la mano cuando se vote en particular el artículo 4, inciso H, que le van a dar la facultad al presidente de llevarse puesto discusiones eternas en este Parlamento. El FOGAR, el FONDEP, el Fondo Procrear, el fondo que nos permite asistir a 4 millones de madres que tienen que comprar una garrafa social o que tienen que recibir el subsidio del programa Hogar. De eso se trata la delegación de facultades que le van a otorgar. Mañana se levanta el presidente con ganas de cumplir, antes que nada con el fondo que con el pueblo argentino, y se lleva puesto 29 fondos fiduciarios que permiten mínimamente sobrevivir a los sectores más vulnerables. Por eso, señor presidente, creo que hay una irresponsabilidad enorme de quienes nos quieren llevar en esta tarde a votar una ley. ¿No me entendés? 14 meses fue ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Fue la tercera ministra que tuvo la cartera en la gestión de Alberto Fernández. Primero estuvo Daniel Arroyo, después Juan Zabaleta y después, por último, Tolosa Paz. En una cartera que estaba absolutamente dividida, tabicada, porque estaban los movimientos sociales, eran funcionarios, había representantes del movimiento Evita, de Barrios de Pie, de la Cámpora. Bueno, un ministerio tabicado que producto de sus internas tuvo muchísimos problemas en la gestión y que, según cuenta la gestión actual, encontraron que no había demasiada información, que estaba todo compartimentado porque era tal la pica entre las organizaciones que no fluía la información referente nada más y nada menos que al sector más golpeado, los sectores más golpeados de la sociedad. Se hace cruces legales. No, la aprehensión legal que hay que tener. Che, fuiste la ministra de la Fiesta Olivos. Fuiste la ministra, y si no diputada, del vacunatorio VIP. ¿No te da un toque de apuro decir, che, no puedo levantar la voz de esta manera? ¿En serio? A ver si me van a correr con que todo diputado, y ella lo es, tiene el derecho de expresarse como quiera porque es la democracia. Como lo dije Germán Martínez, tienen el derecho democrático de cometer un papelón. Hay que concederle a Tolosa Paz
de decir este papelonero discurso sin siquiera un acto de contrición, de decir, che, no da, no formé parte de este gobierno. ¿Quieren hacerlo? Ya ni siquiera apelo a lo jurídico, apelo a lo más o menos de responsabilidad de haber integrado el peor gobierno de la historia de la democracia. No lo digo adjetivándolo, lo digo desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista del encuentro. Lo escuché a Cafiero, bueno, yo también. Y derecho político, pero no derecho político en la facultad, en la escuela secundaria. El balurdo que hizo con la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, un hombre que fue canciller. Cafiero. No, tranquilo que no te pido que lo busque a Cafiero. No, tranquilo. En serio, lo escuchaba y yo decía, ¿en serio? No, fueron los ministros. Ahí sí, lo tuviste de jefe de gabinete a canciller, de cabo a rabo del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahí el achaque que hay, y me parece que es justo que lo analicemos, es si la delegación de facultades que se propone el Ejecutivo atropella el sistema de división de poderes o no. Marcelo Armesto es... Diego, ¿por qué te dije Marcelo? No sé. Pero vaya a saber. Porque estás Ramil, entonces ¿No? me tiraste Marcelo. No, yo tengo una tara con los nombres, perdón. El doctor Armesto es constitucionalista. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias por la invitación. ¿Es constitucional o no es constitucional la delegación de facultades? La delegación es constitucional siempre que se haga en el marco del Congreso de la Nación de las facultades que delegue. Es decir, el primer mito que hay que romper es esto. Esto es la orden del día número 1, que es el dictamen. Es decir, el que todos no encuentran, acá está. Este es el dictamen, ¿sí? Donde hay un dictamen de mayoría. ¿Final? No. Yo el otro día lo hablaba en el programa de Pancho a la noche. Es decir, a veces, y te agradezco el espacio, siempre agradezco el espacio que me da acá, hay que hacer docencia cómo funciona el Congreso. Es decir, vos no llegás y votás porque te mandaron esto. Es decir, y bien lo dijiste vos, más allá que yo digo que al Congreso hay que ponerle las calificaciones del streaming, violencia y lenguaje no apropiado, porque la verdad, algunos discursos con las malas palabras, yo hacía mucho que no escuchaba diputados que digan tantas malas palabras juntas en un debate. El jefe de la bancada de La Libertad Avanza cerró al adjetivo, la verdad que insólito. Claro, adjetivando, exactamente. Entonces, el proceso, mira, hay una nota que escribió hace muchísimos años, Gargarella en La Nación, que habla el Congreso, el Parlamento no es una escribanía. Durante 20 años nos acostumbramos a escuchar las siguientes frases. Una era, ustedes sigan hablando, que cuando tengamos que votar, vamos a votar lo que nosotros queremos. Otra de las frases famosas, que te la dije la Diana Conti, cuando le dice a otro diputado, ni una coma vamos a cambiar del proyecto. Y acá se vota lo que dice la presidenta. 3 frases nada más. Sí, claro. ¿Sí? 3 frases que durante 20 años, con las mayorías que existían, resonaron en el Congreso de la Nación y hacían lo que querían. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Vos tenés un Congreso donde es un crisol de bloques, donde ninguno tiene la mayoría, donde hay una mayoría, una primer minoría que es el Frente Unión por la Patria, pero que no alcanza a la mayoría que requiere para poder tener quórum y aprobar los proyectos de ley. Entonces ahí viene la ingeniería parlamentaria para poder lograr los consensos. Entonces, esto, es decir, se puede cambiar. Nos acostumbramos durante 20 años que no se cambiara. Lo que pasa es que convengamos que tampoco La Libertad Avanza entró con un aura de negociación. ¿Es esto o viene más ajuste? ¿Es esto o se va todo el diablo? A mí me preocupan, digamos. Después hay otros que hacen un poco más de política, pero para ir al centro de la cuestión, de lo que hay, de lo que vos ves, sí. ¿Las delegaciones de facultades atropellan la Constitución? Y algunas sí. Algunas pueden llegar a pasar el límite, pero siempre hay que saber que está el control de constitucionalidad. La Corte Suprema en el fallo Colegio Público de Abogados estableció los estándares para controlar una delegación legislativa. Entonces, donde la delegación sea ambigua, dice la Corte, o poco clara, automáticamente salta el control de constitucionalidad y va a decir esto es inconstitucional. ¿Sí? Es decir, entonces, yo creo que, como recién hablabas con Cecilia, es decir, vos tenés ahora el debate particular, donde el debate particular tiene un núcleo duro, que es lo que vos decís, que es el artículo 1, el que nombraba recién Tolosa Paz, 1, 2, 3 y 4, que es la delegación de facultades. El 7, privatizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay casi 120 artículos que se retiraron, ¿sí? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se retiró todo el tema... La movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria, el núcleo duro del tema impositivo, ¿sí? o fiscal,
Es decir, que ahí también hay que ver cómo van a reaccionar los gobernadores frente a la intentona que pueden tener los diputados, porque esto es lo que puede pasar, que mañana quieran incorporar y coparticipar algún impuesto. Claro. Entonces, es todo un juego de ingeniería congresional donde van a tener que definirse mañana, en 3 o 4 días, cómo va a terminar la ley. ¿Tiene plafón de acuerdo el gobierno como para sacar el particular? A ver, el gobierno es optimista, eran muy optimistas el viernes cuando uno hablaba con ellos después de la votación general y creen que todo se está dando como lo tenían pensado. Dicen, a pesar de los numerosos cambios que hubo que introducir y hasta retirar el capítulo fiscal completo. Había sí como una posición muy férrea en no tocar el tema impuesto país, porque ellos dicen eso va a entrar en la discusión fiscal que se va a dar después porque ese es el camino que nos dejaron en referencia a los gobernadores con la posición que tenían muchas diferencias en el capítulo fiscal y que por eso el gobierno decide retirarlo. Creo que va a ser, y es lo que al menos ellos anticipan, una pulseada minuto a minuto, una negociación. Si vimos negociaciones frenéticas la semana pasada, igual, preparémonos porque acá creo que va a ser todo mucho más acelerado. ¿Por qué quedó el proyecto de movilidad jubilatoria? No hay fórmula. No hay fórmula. porque estaba dentro del capítulo fiscal y fue retirado. Para el jubilado y el pensionado que nos está viendo ahora, o sea, ¿qué hay? Nada todavía. Nada, por ahora nada. Nada. Blanqueo y moratoria se sacó. Se sacó. También. Todo el capítulo fiscal se sacó el viernes 26 a la noche. El gobierno lo que decía es, bueno, si lo que traba es la discusión, es este capítulo en particular que tiene que ver con la coyuntura, bueno, lo vamos a retirar para que se discuta todo lo otro que son las reformas estructurales. Eso era lo que decían el viernes 26 a la noche, cuando de sorpresa 40 minutos antes se anuncia la conferencia de Luis Toto Caputo, ministro de Economía, donde anuncia el retiro del capítulo fiscal. Me dijeron que Sago se enteró ahí. Sí, perdón, unos y minutos que ya está antes. confirmada, y que ya está confirmada porque en la sesión del viernes, el miembro informante, ¿sí?, el presidente de la Comisión de Legislación General, la ley fue aceptada por el Pleno. Entonces, todo lo que está diciendo Cecilia es decir, ya no está. Claro. Sí, Ahora, los diputados pueden atacar por eso, es decir, pueden ir por eso. Sí, preocupación además por una fórmula que justamente se compone, ¿no? Estamos diciendo, de salario, que está justamente atrasado, y por el otro lado de recaudación, ¿no? Entonces esto también es una de las preocupaciones porque hay que ver qué hace el gobierno a medida, digamos, a modo de compensatorio, ¿no? Si continúa con los bonos o no, de qué forma. Lo que pasa, todo eso va a depender más. A ver, yo siempre digo que el Congreso también define políticas públicas y es el lugar del debate por antonomasia donde la democracia y la república te tiene que permitir darle el volumen al debate. Claro. Ahora, donde vos obturás el debate y un poco lo que decías vos, es decir, desde el capricho querés imponer, es decir, vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Hay una diputada, Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical, que lo dijo muy claro en las sesiones, dijo, es decir, tienen que darse cuenta que están en minoría, decía ella. Entonces, tienen que aprovechar que hay un consenso donde la mayoría de los bloques los vamos a ayudar. Entonces, me parece a mí que a veces también hay que, es como en la vida, ¿no? Hay que reconocer hasta dónde llegamos, ¿no? Es decir... vos lo vislumbrante un poco, Doc. ¿Qué riesgo hay que salga, perdón, sale, ejemplo, privatizaciones, y la justicia te lo da vuelta como la cuestión laboral dio vuelta en la Cámara? No, a ver, yo creo que hay... Por eso creo que y lo dijiste vos, ahora te tiro la pelota a vos. Lo mejor que puede pasar acá es que haya diálogo. Si vos tenés que buscar la mejor manera y el mejor producto final, que es la ley. Y la única manera que vos tengas seguridad jurídica es que las normas que regulen el mercado, lo que a vos se te ocurra, tengan fuerza de ley. Claro. Es decir, el famoso artículo 77 de la Constitución, de la formación y sanción de las leyes. Vos aplicás ese procedimiento y a la justicia se le puede complicar. Fíjate algo que es un análisis jurídico por el tema del capítulo 4 del DNU. ¿Por qué la justicia puede avanzar? Porque nunca terminaron de conformar la comisión bicameral. Claro. Si vos agarrás todos los fallos de la Corte Suprema, Verocchi, Consumidores, donde analiza los decretos de urgencia, te dice, como no hay comisión bicameral y el Congreso no controla, tenemos que controlar nosotros. Entonces, cuando vos tenés una comisión bicameral que no está conformada, ¿por qué? Por una discusión interna en cuanto a la composición que le corresponde a diputados, y bueno, ahí vos estás abriendo la puertita para que se entre la justicia, o sea, y haga de vuelta hay que mirar la Corte. Me parece que todo esto tiene una mirada final que es la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que la Corte Suprema también va a poner blanco sobre negro en el DNU. Es decir, yo creo que muchos especulan a ver qué dice la justicia con el DNU. Es decir, creo que es fundamental saber cómo va a resolver la Corte. Y aparte con un dato, Luis, a la Corte le llegan un fallo limpio. Es
No le llega no le llega a La Rioja, que es un juicio ordinario con competencia originaria ante la Corte. Que yo ya te lo digo, van a llamar a audiencia, van a llamar para que vengan a hablar, van a pedir informes. No. Lo que va a pasar ahora con el tema CGT y el amparo de viajantes, que es la ley 14.556, el trabajador, el viajante, el estatuto del viajante, esos dos son amparos que van a llegar limpios. ¿Por qué? ¿Y qué va a analizar la Corte? Si hay necesidad de urgencia y si el DNU es el instrumento para hacer una reforma laboral. Pero de esos temas, no, en el caso de La Rioja no va a tratar el decreto en general. Pero La Rioja es una tómbola de números, Pancho. Es decir, vos agarrás el amparo, son 30 páginas donde ponen 40.000 artículos y no te terminan de definir qué es lo que están pretendiendo. Ellos dicen, hay que declarar inconstitucional todo. Sí, está bien, pero ¿por qué? En cambio, en CGT y en viajantes de comercio, automáticamente vos lo que tenés ahí es un amparo que llega limpio. ¿Por qué? Porque vos estás discutiendo solamente el capítulo 4, que es la reforma laboral. Con lo cual, si no hay objeciones, el decreto entero, salvo lo que objetó la justicia, pasa. No, a ver, hay un amparo por el tema de las prepagas, que son amparos individuales, pero son individuales. Colectivos. Exacto. Como colectivos tenés el de la CGT y viajante. ¿Por qué? Porque el Observatorio de la Ciudad, la Vía Pico dijo que no había legitimación, el de Jorge Rizzo no había legitimación y el de Gil Domínguez no había legitimación. Entonces, al no tener legitimación, los que están quedando son estos. Entonces, lo que la Corte puede llegar a hacer, por eso digo que puede ser interesante el fallo de la Corte, tomando como antecedente el fallo de, ¿recuerdan cuando cerraron las escuelas, Gobierno de Buenos Aires contra Estado Nacional? Donde yo pongo de relieve siempre el fallo, el voto de Rosenkrantz, cuando él dice, la emergencia no crea derechos, la emergencia no amplía los poderes. Yo dije que eso es para hacerse una remera, siempre digo con una amiga. Es buena esa, es buena para hacerse una remera. Atraso 600 temas y con esto te despido. El achaque constitucional para que Barra sea procurador porque está excedido en edad y que Karina Milei sea secretaria de la presidencia por el parentesco, no pasó nada más de eso, ¿no? No pasó nada más. O sea, Barra se atropella la ley y no pasa nada. A ver, yo creo que son cosas que tenemos que acostumbrarnos en Argentina a tratar de respetar la ley. Es ¿Alguna decir, vez? Después no le podemos exigir el jefe de todos los abogados está en contra de lo que dice la ley. Es raro, cuanto menos, ¿no? Después, yo siempre lo mismo, después, esto lo digo en la facultad siempre a mis alumnos, después no podés exigir que frente a la Facultad de Derecho crucen por el puente y no crucen corriendo por la mitad de Figueroa Alcorta. Entonces, si vos en lo macro no das el ejemplo, en lo micro se te va a complicar muchísimo. Difícil, ¿no? O sea que hoy tenemos un procurador que es ilegal su presencia. No, a ver, si el presidente hizo un decreto para designarlo y modificó la norma, es lo mismo que con la secretaria general de la presidencia. Entonces, lo que vos tendrías que atacar es la norma. Ahora, ¿quién está legitimado para atacar la norma? Yo soy viejo, pero me acuerdo que en la facultad me explicaban que un decreto no modifica la ley. Lo que pasa es que siempre fueron decretos. Ese es el problema que tenemos en Argentina. Fíjate algo, y así no te robo más tiempo. La ley de ministerios. Vos y yo casi tenemos la misma edad y en la facultad nos enseñaron que es una facultad del Congreso. Desde los 90 se hace por decreto. Es una enorme pena, ¿no? Porque exactamente. Digo, esta cosa de que vengo a cambiar las cosas, vengo a modificar y me lo llevo por delante. Es la anomia que habla Carlos Santiago Nino en su país al margen de la ley. Claro. Aparte como si Barra fuera el único jurista del planeta, ¿no? Que le agarró un ataque cavernícola, que ahora quiere debatir aborto. Esa cosa. Gracias, Doc. Un placer. No, gracias verte. a ustedes. Gracias. Que sigas bien, ¿eh? Lo voy a saludar en pantalla nueva. ¿Vieron las pantallas? Tengo el nombre del escenógrafo que quiero felicitar, pues está muy bien. Acá está. Juan Doberti es el escenógrafo que realizó esto en base a la creación del líder máximo nuestro, que es el doctor Juan Cruz Ávila, que es el que pensó todo esto. Vieron que hemos bajado el pack de la Nación al Zócalo, no lo tenemos más arriba. Es verdad. Mira, tenés razón. A usted les puede parecer una pavada, a mí me encanta eso. No me parece una pavada, no me había dado cuenta. No ensucia la pantalla, ahí está. Pero bueno, le agradecemos mucho a Juan Cruz Ávila, que ha pensado que nos hizo una escenografía más linda que la de María Laura.